Buenas noches con todos. Mi nombre es Franklin Johnny Domínguez Ruiz, profesor de la materia de dinámica de sistemas de propulsión como parte del pensum de la maestría de ingeniería mecánica en la mención de ingeniería naval y sistemas oceánicos. Tenemos ahora noche el agrado de presentar dos estudios de vibraciones aplicados al sistema de propulsión. Uno dedicado a tuneros, a una lancha, a una remotorización de una lancha rápida. Los expositores son dos ingenieros navales, brillantes estudiantes de la maestría. Y comenzamos la primera exposición con el ingeniero Jorge Isaac Mendoza, quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Isaac Mendoza, estudié en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, en mención en Sistemas Navales. El proyecto a presentar es de la materia Dinámica de Sistemas de Propulsión Marino. El título de este proyecto es Estudio de las vibraciones en un sistema de propulsión de un barco atunero de 500 toneladas. La agenda a seguir se comenzará con una pequeña introducción, seguir los objetivos, luego la metodología aplicada, luego los resultados y análisis y finalmente las conclusiones. Las funciones principales de un sistema propulsor son transmitir torque del motor al propulsor, transmitir empuje generado por el propulsor, soportar el peso de los elementos. Las causas principales de vibración, ya que la mayoría de las embarcaciones cuentan con motores de combustión interna, es de que el torque no... También otra causa es el desbalance de las partes rotativas. A seguir tenemos el desalineamiento y también las fuerzas y momentos vibratorios generados por el propulsor. Los potenciales problemas ligados a estas vibraciones son el límite de fatiga, elevados niveles de esfuerzo alternativos por excitación excesiva, resonancias, el problema del gear hammering, descarga de los dientes de los engranes, transmitir vibración a zonas adjuntas. Se va a realizar el estudio de una embarcación atunera de 500 toneladas en la cual presenta problemas de vibración en las bases de las reductoras y el motor. Y esta respuesta en vibración incrementa cuando el barco opera a las máximas RPM. Se propone un estudio axial, lateral y torsional para poder establecer cuáles son los factores que presentan mayores respuestas en vibración y de acuerdo a eso establecer una propuesta de mejora para una correcta operación del buque. La metodología. Para realizar este estudio se usó el programa Shaft Designer que cuenta con los siguientes módulos. El módulo del modelamiento, del alineamiento, el módulo lateral, axial y torsional. En este caso, no se consideró el módulo de alineamiento. La metodología a seguir fue recopilar toda la información pertinente respecto a la línea propulsiva, es decir, la información del motor, del reductor, de los descansos, de los ejes y de la hélice. Con esta información se hizo el modelamiento en Shaft Designer y con este modelo se hizo el estudio del análisis axial, luego se pasó al lateral y finalmente al torsional. Con este análisis se puede identificar los principales problemas y de acuerdo a ello realizar una propuesta de mejora. Los datos de entrada para usar el programa son los siguientes. Los datos del motor, tenemos el motor principal General Electric
de 12 cilindros, tiene de BHP de 3050, RPM 1050, es un motor de 4 tiempos, de configuración en B, 45 grados. El reductor, tenemos una reducción de 5.074. Las características principales de la hélice, tenemos el diámetro de 2.9 metros, de palas 5 palas, tenemos un paso de 2.61 metros. Las dimensiones principales de los ejes, tenemos acá el eje de cola y 3 ejes intermedios. El eje de cola tiene alrededor de 8.7 metros y de diámetro 28 centímetros. Y los ejes, el eje intermedio 1, 6.3, de 25 centímetros de diámetro. De longitud, el eje intermedio 2, 5,6 metros, de igual diámetro de 25 centímetros. Y finalmente el eje intermedio 3, de alrededor de 7 metros de longitud, de diámetro 25.4 centímetros. Con esta información se hace el modelamiento del sistema propulsor en el programa de Shaft Designer. Acá ustedes pueden ver cómo se ingresan los datos de la hélice, del cojinete, del eje de cola, el respectivo material, la respectiva lubricación. Acá también pueden ver ustedes las principales características del eje propulsor, las dimensiones de un eje intermedio. También acá las propiedades de cojinetes intermedios y también de una brida. Entonces, de la configuración del sistema propulsor de popa hacia proa, tenemos acá, ustedes pueden ver la hélice, tenemos acá el eje de cola, los dos cojinetes del eje de cola, tenemos la conexión entre ejes, acá tenemos los descansos intermedios, las bridas también acá de unión de ejes intermedios. En la parte final se puede ver la configuración, se puede ver el cojinete de empuje y parte de la reducción. En la diapositiva anterior se mostró el modelo geométrico. Internamente el programa usa el modelo matricial para poder resolver el problema. Entonces tenemos un problema que es de múltiples grados de libertad. El problema completo es forzado. Entonces, a seguir podemos ver la ecuación diferencial para poder resolver el problema. Entonces, se debe ingresar todas las masas de todos los componentes del sistema propulsor, los amortiguamientos y las rigideces. La rigidez de cada componente debe ser calculada y también se debe ingresar la rigidez de la sala de máquinas. A su vez tenemos aquí componentes de las fuerzas de excitación y principalmente acá tenemos dos componentes, las generadas por el motor y las generadas por la hélice. Si eliminamos este componente de la ecuación y la parte de amortiguamiento, simplemente tenemos las matrices y la rigidez y con ello podemos calcular las frecuencias naturales. En este proyecto se realizó un análisis forzado para el caso torsional y libre para el caso axial y lateral. El sistema de coordenadas que usa el programa es el mostrado en esta figura. X en dirección a proa, Y en dirección del puntal y Z en dirección de la manga. Los resultados, acá tenemos el diagrama de Campbell para el análisis axial. Ustedes pueden ver aquí el diagrama de Campbell para la configuración de la hélice cuando tiene 5 palas y cuando tiene 4 palas. El diagrama de Campbell consiste en colocar las frecuencias naturales del sistema en el eje de las y en el eje de las X, las RPM al eje. Ustedes pueden ver acá una zona roja donde es la zona de interés, la zona crítica.
esta zona roja corresponde al 20% de la RPM nominal, más o menos se graficó el orden 1, el orden 1Z y el orden 2Z. Para ambos gráficos, para Z igual a 5 y Z igual a 4, no se ve problemas de resonancia en esta zona de interés. A seguir tenemos los diagramas de Campbell para el análisis lateral, para Z igual 5 y Z igual 4. Para Z igual 5 podemos ver dos situaciones resonantes para el orden 1Z, el modo 1, y para el modo 3 en el 2Z. Tenemos dos situaciones resonantes en la cual se tendría que configurar el sistema propulsor para poder salir de estas posibles resonancias. Para el caso de Z igual a 4, se reduce estos niveles de resonancia, estos puntos resonantes, a solamente dos puntos relacionados al modo 1, donde ustedes pueden ver que sale de las RPM nominal del sistema propulsor. Esto se puede corregir reduciendo la distancia de las distancias de los soportes. Es decir, aumentando la rigidez de esta frecuencia natural. Para el análisis torsional, aquí podemos ver el diagrama elástico de masas, donde en la parte de la proa tenemos acá el diagrama de la hélice. A seguir tenemos del eje de cola, los ejes intermedios. Acá ustedes pueden ver lo que corresponde al engrane, la reducción. Tenemos acá el piñón. Luego a seguir tenemos acá el acople flexible. Luego tenemos el flywheel. Tenemos acá las 6 bancadas, ya que es un motor de 12 cilindros. Y finalmente, en esta zona, ustedes pueden ver el damper. Con este sistema elástico de masas, se realiza el análisis. Entonces, el análisis no es libre, sino en este caso, en el análisis torsional, es forzado. Y del forzado tenemos los siguientes resultados. Tenemos acá el torque vibratorio para el acople flexible. Tenemos el torque vibratorio para los ejes de entrada. C1 y C2 son ejes de entrada del reductor y el de salida del reductor. La clase da ciertos valores de tal manera que el torque vibratorio no sobrepase estos límites. Ustedes pueden ver que para el acople flexible, el vibratorio, la línea azul, no sobrepasa el límite, que es alrededor de 15 kilonewton-metros. Para eje de entrada C1, C2 también un eje intermedio, la regla de clasificación dice que no debe sobrepasar el 35% del torque al motor. Entonces, el 35% del torque del motor es alrededor de 6 puntos algo, y podemos ver que el torque vibratorio no sobrepasa este límite. Para C1 y para C2, que son los ejes, C1 es el eje de entrada del reductor, y C2 un eje intermedio. El C3 es el eje de salida del reductor, y también podemos ver acá como es el 30% del torque al eje, se ve un poco mayor acá el límite, y podemos ver acá que la respuesta no sobrepasa el límite. A seguir tenemos también el criterio del esfuerzo, el esfuerzo vibratorio. La regla dice que no debe sobrepasar 70 megapascales para el cigüeñal, que corresponde al elemento 5. Y podemos ver que acá que la máxima respuesta se encuentra en el orden 1.5, alrededor de 60 megapascales. Vemos que está dentro del límite recomendado por la regla de clasificación. También el esfuerzo vibratorio para el eje de la cola
podemos ver que las respuestas de este esfuerzo vibratorio no sobrepasa el esfuerzo continuo, que es la línea roja. O sea, estamos dentro del rango. A su vez, también tenemos los resultados del gear hammering. Entonces, podemos ver acá en la línea central el torque vibratorio principal con sus respectivas variaciones. Si estas variaciones, estas fluctuaciones, estos picos llegaran a ser negativos, tendríamos problemas de gear hammering. Pero en este caso, ninguno de estos picos sobrepasa el 0. Significa que estamos bien. Para el power loss se analiza dos accesorios, dos equipos, que es el acople flexible y el damper, porque son los dos equipos que disipan energía al exterior. Estos no deben sobrepasar el límite de lo que dice el fabricante. Para el acople flexible está alrededor de 1.3 kilowatts y para el damper 2.5. Y podemos ver acá que la respuesta del power loss no sobrepasa estos límites. Lo mismo, el mismo análisis del torsional que se realizó para Z igual a 5, se realizó también para Z igual a 4. Acá tenemos también el torque vibratorio para el acople flexible, para los ejes de entrada y salida del reductor. También se repite el mismo análisis para el esfuerzo, para Z igual a 4, para el cigüeñal y para el eje de cola, también no sobrepasa estos límites. Lo mismo para el gear hammering, no hay problema gear hammering porque esta vibración no hay torques negativos. Y a su vez, para el power loss también no sobrepasa de estos límites para Z igual a 4. En síntesis, se ha realizado el análisis torsional forzado para este sistema propulsor y el análisis libre para el axial y lateral, donde se encontraron problemas resonantes básicamente en el análisis lateral cuando el número de aspa de la hélice era igual a 5. Entonces, si nosotros reducimos el número de aspa a 4, podemos salir de estas situaciones resonantes en el rango de operación de la embarcación. Como conclusión, para poder evitar estos problemas de vibración dentro del rango de operación del buque, se recomienda un cambio de palas de la hélice de 5 a 4 palas y también colocar soportes intermedios de tal manera de que podamos evitar esta situación resonante de vibración. Para futuros trabajos se recomienda complementar este estudio con un análisis forzado axial y lateral. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta por parte de la audiencia, estamos dispuestos a resolver sus dudas. Si tienen alguna pregunta con respecto a este tema. Muchas gracias, ingeniero Isaac. Muy útil su presentación. Me alegro mucho que se haya podido identificar el problema de vibraciones en el barco y las posibles soluciones que se puedan tener. Esto nos puede demostrar la necesidad de no confiar no solamente en el análisis torsional, sino también en realizar los análisis complementarios, tanto laterales como axiales. Si ya no hay más preguntas, entonces vamos a darle paso a la ingeniera Lili Cedeño
para que nos explique su investigación realizada en torno a la remotorización de la lancha rápida. Tiene la palabra, ingeniera. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Les doy la bienvenida a la presentación del desarrollo de una aplicación de vibración en sistemas de propulsión, correspondientes a la maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, con mención en sistemas navales. El estudio de vibración en una remotación de una lancha rápida de 50 metros es lo que vamos a ver ahora en esta presentación. El contenido es el siguiente. Primero, una pequeña introducción, configuración del sistema de propulsión, tipos de vibraciones, el software Shaft Designer empleado para obtener los resultados, el análisis de los mismos y finalmente las conclusiones. El caso a analizar es una lancha de velocidad, la cual tiene las siguientes características. Una eslora total de 50 metros, una manga total de 9.41, un tal de 4.30, un calado de 3.5, un desplazamiento aproximado de 400 toneladas, una velocidad máxima de 22 nudos, con una autonomía a una velocidad económica de 2.400 millas náuticas. La configuración del sistema propulsivo para mantener la velocidad y este mismo herraje, originalmente era el siguiente. Constaba de líneas propulsivas, 4 motores de 1600 bhp con una relación de 3.28, cuya hélice era de 1,150 m. ¿Cuál es la propuesta en esta investigación? Es cambiar a 2 líneas propulsivas, 2 motores de 2682 bhp con una relación de 1.632 para poder mantener la velocidad, con una hélice de 1350. La configuración final que nosotros tenemos ahora es el motor principal, nuestro acople flexible, el reductor, la brida, descansos, nuestras bridas intermedias, el tubo de codaste, nuestro eje intermedio y nuestro eje de cola, junto con un arco botante en B y la hélice B. Para esta configuración hemos utilizado una potencia de 2682 bhp. Lo vamos a tener en kilowatts, 2000, las RPM son de 1600, un rating C, y va a ser de 4 tiempos. Este motor es 3516. Las características de la hélice, vamos a tener 980 RPM de acuerdo a la reducción seleccionada. Nuestro torque máximo del motor es de 11.94. Nuestro eje intermedio calculado es de 144 milímetros y nuestro eje de cola de 137 milímetros. Adicional a esto, contamos con la información del modelo 3516. Tenemos las masas inerciales, el damper, nuestras rigideces, información que nos va a servir más adelante para poder obtener nuestros resultados. Es muy importante contar con la rigidez de todos los componentes. En este caso tenemos las rigideces de la sala de máquina, de las bases de máquinas, de nuestros descansos y de nuestro acople y de nuestro cojinete de empuje. Tenemos los excitadores de vibración. La excitación es la fuerza o el momento que provoca una vibración constante o transiente. Las excitaciones del sistema de propulsión son provenientes en la mayor parte de los casos de la hélice, de los motores de combustión, de la acción y en ciertos casos también del hielo. Los tipos de vibración que vamos a estudiar en nuestro eje de propulsivo, de acuerdo a la referencia de Parsons 2000, tenemos el axial con respecto al eje X, el lateral o transversal con respecto al eje Y,
o con respecto al eje Z, y el torsional, como podemos ver aquí. A continuación procedemos a ingresar al software Shaft Designer, que nos va a proporcionar información sobre resultados sobre la vibración axial lateral. Para esto vamos a emplear la información de nuestro motor de acuerdo a la distribución de sus bancadas, así como también la información antes mencionadas. Primero debemos dibujar nuestro eje. Seguimos por los cojinetes, tenemos nuestras bridas de acople, tenemos nuestro reductor, nuestro motor, así como también el arbotante y nuestra hélice de paso fijo. Toda la información antes mencionada debe ser ingresada dentro del software y aquella proporcionada por el fabricante. Una vez que hemos ingresado todo esto, obtenemos los siguientes resultados para la vibración axial. Obtenemos un diagrama de Campbell para una hélice de 5 aspas. El diagrama tiene en sus abscisas lo que es las RPM del eje y la frecuencia. Como antes se mencionó, tenemos que vamos a trabajar a 980 RPM. Las casas clasificadoras indican que siempre debe estar nuestro rango de operación entre un 20% antes y un 20% más. Ok, como podemos ver en este caso, tenemos que en nuestro primer orden, el 1Z, a 83 Hz, tenemos un problema de resonancia, pese a que está después de nuestras RPM nominal, sin embargo vamos a tener un problema. Para poder solucionar este problema, podemos hacer dos cosas. Una de ellas es rigidizar un poco más la estructura para que esta línea de color azul pueda subir un poco. O la segunda, que fue el caso analizado, en el cual tenemos una hélice con 4 aspas. Como podemos ver, desaparece ese punto de resonancia, desaparece esa resonancia crítica que está en nuestra área de operación. Sí, aún contamos con una resonancia por desbalanceamiento, pero esta es de menor amplitud. Seguimos con lo que es la vibración lateral. De igual manera obtenemos el diagrama de Campbell, en el cual nosotros podemos observar que tenemos problemas en el modo 3, tanto en forward como en backward. De igual manera nos está sucediendo para el segundo un problema en el modo 5 de forward y backward. Debemos ver que siguiendo la misma opción antes planteada, hacer una corrida esta vez con la hélice de 4 aspas, donde podemos ver que hemos logrado solucionar una parte del problema con respecto al modo 5. Sin embargo, estamos teniendo resonancia en el modo 3. Esto de aquí podemos seguir mejorándolo. Ahora sí, implementando separación entre descansos para ver si obtenemos algún mejor resultado. Ahora pasamos a la vibración torsional en operación normal. Estamos evaluando para nuestra hélice original, que era de 5 aspas. Como podemos ver, estos valores resultan, este esquema de aquí nosotros lo obtenemos de cada uno de nuestros cilindros. Como nosotros pudimos observar antes, el fabricante nos proporcionó las masas inerciales de cada uno de ellos, al igual que su rigidez. Las mismas que han sido ingresadas para cada uno de ellos, al igual que para nuestro damper y al igual que para nuestro flywheel. De igual manera tenemos aquí nuestro acople flexible, nuestro reductor y la sección de aquí que es importada directamente desde el programa. Este modelo lo exporta y lo lleva a esta representación. Ok, una vez que nosotros tenemos toda la información ya corroborada, es decir, hemos comprobado que nuestras medidas de ejes, nuestros diámetros, nuestras rigideces se encuentran correctamente ingresadas
y verificadas, procedemos a correr el programa. Una vez que el programa nos empieza a dar resultados, tenemos este ángulo máximo, que en este caso lo tenemos para lo que es el frontal y el dampen ring, para el cual en el caso del motor 3516, Caterpillar nos proporciona límites de amplitud. Por ejemplo, para el orden 0.5, que es el que tenemos en la parte superior, nos indica que no puede ser mayor de 1 grado. En este caso, nosotros tenemos el máximo ángulo en radianes. Si nosotros transformamos este 0.005 en grados, vamos a obtener que es igual a 0.28. Es decir, estamos por debajo del límite. Lo mismo pasa para el orden 1.5 y los siguientes órdenes. Pero recordemos que esto es solo para la parte damper. Ok. Con respecto a la vibración torsional, continuamos, pero ahora con el torque vibratorio. Con respecto al acople flexible, nosotros podemos ver que nuestro torque límite 5 y nuestro valor de torque vibratorio obtenido están por debajo del límite. No nos confundamos con el torque estático. Seguido vamos a obtener el torque vibratorio, pero esta vez lo vamos a hacer a la salida del reductor, en el cual nosotros vemos que tenemos un 3.8 y vemos que todos nuestros órdenes están por debajo de ese valor, dando cumplimiento. De igual manera va a pasar con el eje de entrada del reductor, que se encuentra por debajo de nuestro límite, que es 5.8, y con respecto al eje intermedio del reductor. Es decir, cumplimos en todos. Seguido, vamos a obtener el esfuerzo vibratorio. Para este esfuerzo vibratorio también es un dato proporcionado por el cual nos dice que no puede ser mayor a 70 megapascales. De acuerdo a nuestra curva azul, que es la síntesis, que representa la suma vectorial obtenida de todos nuestros órdenes, estamos por debajo del valor. Vamos al eje de cola. En este eje de cola podemos ver que este esfuerzo vibratorio, que es el continuo, estamos por debajo de él. Por lo tanto, estamos cumpliendo también. Seguido a esto tenemos el gear hammering. Como nosotros podemos observar aquí, este valor que tenemos aquí no se encuentran por debajo no son negativos. Por lo tanto, estamos bien, no vamos a tener problemas. Las casas clasificadoras también nos indican que al ser nuestro rango de operación, y desde el 600 hasta 1600, este pico de aquí no puede presentarse en un 20% de ese rango de operación. Por lo tanto, cumpliendo con lo requerido tanto por la casa clasificadora como el no estar con un torque negativo. Para el power loss, que el power loss es la disipación de energía, tenemos el damper y tenemos el flexible coupling. De igual manera, nosotros tenemos ya valores establecidos por el fabricante de 2.4 kilowatts y podemos ver nuestro mayor valor obtenido, que es aproximadamente de 0.4. Estamos muy por debajo. Y más aún cuando pasamos al acople flexible. Estamos por debajo. De igual manera, debido a que se hizo la corrida tanto en axial como en lateral para Z4, lo hemos hecho para el torsional. Sin embargo, los valores siguen siendo similares al obtenido. Como pueden ver, en este de aquí, en el frontal, en el ángulo máximo en radianes, estamos por debajo de 0.005. Es decir, cumplimos el límite dado por Caterpillar para el motor 3516C. Lo mismo pasa con el gear hammering. Como pueden ver, el pico se genera muy cercano al área de
al área de máxima de operación y no es un valor negativo. Ok, y aquí seguimos teniendo el power view tanto para el damper como para el coupling, en los cuales está por debajo del indicado por el fabricante. Aquí tenemos ahora la vibración proporcional en mils. De igual manera, nuestro valor sigue estando muy por debajo. Como vemos ahora en la gráfica de la copla con respecto al torque vibratorio, nosotros vemos que nos encontramos por debajo de 5, que es el límite establecido de nuestro torque indicado. Lo mismo pasa para cada uno de los ejes del reductor, tanto el de salida, el de entrada y el intermedio. Con respecto al esfuerzo vibratorio, teniendo como condición que es 70 megapascal nuestra condición, sin embargo, nosotros ya tenemos un máximo aquí, que es en nuestra bancada 5, de aproximadamente 25. Este fue el más alto que hemos obtenido, pero sin embargo seguimos estando por debajo. Ok, tenemos también para el eje de cola, de igual manera, nuestro esfuerzo continuo está por debajo del indicado, debajo del límite indicado. Ok, ahora veamos qué pasa en el gráfico de aquí del torque, el hammering. Vemos de igual manera que nuestros mayores picos se están generando con valores positivos y no se encuentran dentro del 20% que nos indica la casa clasificadora. Para el power loss, tanto en el damper como en la acople flexible, los tenemos muy por debajo del valor indicado. Como conclusión final, luego de haber visto este análisis, tanto para 4 como para 5 palas, se sugiere que se tome para este proyecto 4 aspas. Y de igual manera, se pueden hacer mejoras al seguir moviendo las distancias entre los descansos, para de esta manera tratar de salir del área de la resonancia crítica que pudimos ver en los diagramas de Campbell. Eso es todo, les agradezco mucho por su atención y por su valiosa asistencia. Si tienen alguna duda, por favor indicarme. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Realmente les agradezco a los expositores por su gran trabajo que han hecho. Cualquier inquietud, están nuestros contactos en las invitaciones y podemos estar atentos para poder responder todas sus necesidades. Ha sido de mucho agrado poder mostrar todos los estudios que han hecho los estudiantes de la maestría y estamos contentos de poder contribuir con la comunidad iberoamericana. Para todos, una excelente noche y muchas gracias por todo.